Buenas noches, hermanos, bendiciones. En este momento quiero compartir la segunda parte de un tema que había comenzado en alguna ocasión acerca del valor de los creyentes. Y antes de comenzar a meditar un poco en la palabra del Señor acerca de este tema, quiero invitarles, hermanos, a una breve oración. Oremos. Dios Padre, gracias porque tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos has escogido para la alabanza de tu nombre. Gracias porque hasta aquí tú has sido el que nos ha sostenido, guardado y protegido. Reconocemos, Señor, que todas las fuerzas de la maldad están en nuestro contra. Y que desde el momento de nuestra conversión, el enemigo no ha cansado de intentar hacer claudicar a tu pueblo. Te rogamos tu ayuda, Señor, porque si hay tiempos en que necesitamos ser valientes en ti, en tu gracia, en tu poder, son estos tiempos. Y te rogamos que en este momento, Señor, me escondas en la persona de tu Hijo amado, porque yo soy indigno, porque yo no tengo capacidad, no tengo fuerza, no tengo nada, Señor. Solamente tengo que pueda depender de ti. Y te ruego que me ayudes a depender de ti. Reprende el enemigo alrededor nuestro y bendice esta porción de tu palabra. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque ha cuidado de nuestras vidas. Yo sé que cada uno de nosotros en algún momento pasamos por situaciones en las que verdaderamente necesitamos ser valientes. Cada día tenemos experiencias que requieren de nuestro valor. Y podemos confiar en el Señor, que Él nos da las fuerzas, que Él nos da la ayuda necesaria. Antes yo había citado algunos pasajes respecto a este tema y habíamos visto en Números 13, 26 y una lectura de varios versículos allí donde encontramos el valor que tenía Josué y Caleb. Habían sido varios hombres los que habían sido comisionados para ir y reconocer la tierra que Dios le daría en posesión al pueblo de Israel. Pero de la cantidad de hombres que habían ido, la mayoría venían con noticias grandes y fabulosas de aquel lugar, pero también con un gran desafío, con un gran miedo, con gran temor, y en virtud de animar a que el pueblo de Dios entrara en posesión de la tierra que Dios le había prometido, pues ahora estaban causando miedo. Una de las cosas que entiendo en la palabra del Señor es que las promesas del Señor están allí, son fieles y verdaderas. Requieren de nuestro valor en fe para poseerlas y para que se hagan realidad. Las promesas del Señor, como había mencionado en un video anterior, no hay un problema, no hay una situación de un hombre, una mujer, de cualquiera que no tenga una promesa que pueda confiarse en ella y esperar en el Señor que haga realidad esa promesa. Nuestra mayor situación para no alcanzar las promesas del Señor es falta de fe.
Y muchas veces el mayor problema para nosotros es entender acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Sobre todo, cómo tenerla o de dónde recibirla. Hermanos, la fe es un don del Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y el Señor le da. Y pida con fe. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la sabiduría. Hay algo muy vinculado entre sabiduría y fe. El profeta dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. El grado de la fe tiene mucho que ver con el grado del conocimiento. Aunque muchas veces el grado de conocimiento supera la fe de las personas. Es decir, tiene más conocimiento que fe. Pero obviamente es el conocimiento, el conocer de Dios, el conocer quién es Él, qué hace, qué dice que puede hacer. Y luego pues confiar en ello. Es necesario entender que así como el pueblo de Israel, Dios les dio una promesa. Ellos no tenían que permitir que su mirada se desviara a los obstáculos, a los peligros, a los problemas, a las situaciones. Ellos tenían que hacer lo que nosotros tenemos que hacer cuando enfrentamos en la vida desafíos, retos, gigantes. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de ver el gigante y ver al Señor. Dejar de ver el reto y ver al Señor. Y ver lo que antes ha hecho por nosotros. Hermanos, si nos libró del infierno, ¿de qué no nos puede librar? Si nos dio el Hijo para que muriera por nosotros, ¿qué no nos puede dar? Fe. Hay que pedirle al Señor. Y lo primero que estamos considerando es que de las tres bases de la fe, una de las bases del valor del creyente es la fe. Y esto vimos en ese libro, pero también en 1 Samuel 17, versículos 8 al 11 y versículos 32 y 37, también del primer libro de Samuel, encontramos allí la historia de David enfrentándose a Goliat. El pueblo estaba temeroso, estaba lleno de dudas, estaba vacilante, pero ahora aparece un desafiante gigante retando al pueblo de Israel y haciendo desafíos. En los tiempos bíblicos, cuando un pueblo se enfrentaba con otro, no era solamente guerra de los pueblos, era guerra de los dioses. Era el Dios de los filisteos en contra del Dios de Israel. Y la batalla y su definición daba gloria a uno de los dioses, daba por vencedor. Hermanos, el Señor pelea por nosotros. Sus luchas son luchas que el Señor quiere vencer y llevarlas a la victoria, igual que las mías. ¿Por qué? Porque se trata de una guerra de poderes, de los dioses, en este caso de Dios. Es el mal que quiere vencer el bien, pero esto nunca sucederá. Pero el caso es que entre esa lucha está usted de por medio. Está su propia vida, su propia mentalidad, su propia fe o falta de fe. Usted está en medio de eso. Y Dios quiere vencer, así como venció por medio de un muchachito pequeño, de escasos años. Tanto que cuando Goliat mira al muchacho se ríe y dice: tú vienes a mí como si se tratara de un perro. Se burla de la apariencia de David, se burla de las armas de David, se burla de todo, porque el hombre incrédulo y en el mundo, las personas son medidas por las apariencias y por lo que se ve. Pero
en la regla espiritual no es así. No es así. Y Dios siempre hace que prevalezca la supremacía de su poder, usando débiles, usando pequeños, usando pobres, usando personas común, corrientes, como yo, como usted, como todo el pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces Él lo hace para avergonzar el poderío de la maldad. Entonces es interesante esta historia en Samuel. Prácticamente Goliat en apariencia era un gigante de por sí y era como un tanque de guerra. Estaba armado con tanta armadura y con tantas armas. Era un instrumento bélico de guerra. David no era eso. David no tenía más que su bolsa, unas piedras, una honda y el nombre del Señor. ¿Qué tiene usted? ¿Qué tengo yo? ¿Sabe? Muchas veces lo primero que el Señor desea de nosotros es que nos despojemos de todas nuestras posibilidades. Una de las mejores de vencer es despojarse de su valor propio, despojarse de su capacidad propia, despojarse de todo lo propio y decirle: Señor, no tengo nada, no hay nada en mí. Y cuando el Señor ve eso, entonces Él sabe que la gloria será suya. Pero cuando nosotros tenemos nuestra propia fuerza, nuestro propio dinero, nuestros propios méritos, nuestra propia capacidad de por medio, dudosamente y difícilmente el Señor obrará en medio de esa situación, porque el Señor no comparte su gloria. Él lo hace todo para su propia gloria, todo para su propia gloria. ¿Por qué lo hace así? De hecho, como decía un predicador, la muerte del Señor en la cruz no es por causa del hombre. En un sentido, sí, tiene que ver con la salvación del hombre, pero no es la principal causa. El hombre se cree demasiado muchas veces cuando piensa: ay, tenía que morir por mí y porque me ama. No. ¿Qué es el hombre?, dice el salmista, para que te acuerdes de él. No es que el hombre es la principal causa de la muerte del Señor en la cruz. No, es que Él lo hace para su propia gloria. Él lo hace para su propia gloria. Porque el que se humilla será enaltecido. Él busca su propia gloria. Todo lo hace para su gloria. ¿Y por qué? ¿Es egoísta Dios? No. Es que no hay otro como Él. ¿A quién más? Si hubiera otro, Él daría gloria a otro, pero Él es el único, no hay otro fuera de Él. Y todo lo que hace, lo hace para su propia gloria. Entonces, tenemos que tener fe, confianza en el Señor, pero tenemos que desarmarnos de nuestras propias habilidades, de nuestras propias capacidades, de nuestros propios conocimientos, y dejar que sea el Señor que se lleve la gloria en todo. También tenemos otra historia, que es la historia de Daniel, en el capítulo 6 del mismo libro de Daniel, versículos 10 y también versículos 20 al 23. Ahí encontramos que Daniel está en medio de una situación difícil. Han logrado conseguir que se firme un tratado donde se prohíbe la adoración y la oración a cualquier que no sea el rey. Y entonces aquí viene una situación terrible para Daniel, porque Daniel es fiel, Daniel confía en el Señor, y el cambio de circunstancias no hace que cambie su fe, no hace que cambie su confianza en el Señor. Hermanos, necesitamos nosotros ser como Daniel. Pero Daniel no era un hombre superhombre, no era un hombre sobrehumano. No,
De hecho, la palabra de Dios dice que estos personajes eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras. ¿Sabe por qué es bueno pensar esto y recordarlo? Porque muchas veces creemos que estos hombres de Dios de la antigüedad eran sobrehumanos, eran, no sé, diferentes, de otro carácter, de otro... No, pues eran hombres y podían equivocarse y podían fallar y podían... el miedo también era una opción para ellos, la falta de fe también era una opción para ellos, usaban de libre albedrío, podían enfermar, morir, todo, no había ninguna diferencia entre lo que usted es como hombre y lo que ellos eran como hombre, como personas. No, el asunto estaba en cómo buscaban a Dios, en cómo buscaban su palabra, en cómo se humillaban ellos mismos. Si hay una razón por la que nosotros no estamos consiguiendo el suficiente valor para vencer en la vida cristiana, se llama falta de humillación. Falta de humillación. Sé que no soy el mejor para decir esto, pero es la verdad. A veces ni siquiera sabemos cómo humillarnos. En las Escrituras no encontramos que el Señor nos desafíe diciendo yo te voy a humillar. No, pero sí nos dice humíllense, humíllense. Hermanos, si el Señor quisiera humillarnos, hermanos, tiene todo el poder, toda la capacidad, todo para humillarnos. Y tan triste y tan terrible y tan doloroso sería que nos humillara. Por eso Él que nos ama tanto, Él dice, humíllense, humíllense. Entonces, la falta de humillación tiene muchas veces que ver con la falta de crecimiento espiritual en nosotros. Y no se lo dice el más indicado, pero he ido aprendiendo esta verdad. Y he ido aprendiendo que una de las formas más efectivas de humillarse a uno mismo delante del Señor está relacionado con el ayuno. Con el ayuno. Si mi pueblo se humillara, estos pasajes del Antiguo Testamento tienen que ver con el ayuno. ¿Está usted ayunando? ¿Ayuna? Hermanos, el ayuno no está prohibido en las Escrituras. Estamos llamados a ayunar. Y cuánto poder, cuánta clave para vencer hay en el ayuno. Muchísimo, muchísimo. Pero tenemos que hacerlo. Porque humillarse está relacionado con ayunar por una razón. Es la forma de decirle al cuerpo, es la forma de decirle a la carne directamente que Dios es más valioso, que Dios es más importante, que el Padre tiene más valor para uno mismo. Y afligirse, eso es ayunar. No es, aguantar hambre no es ayunar. No, si no comió porque no tiene que comer, pues eso no es ayunar, eso es escasez, eso es pobreza. Pero ayunar es que tiene para comer, pero decide no comer. Entonces ese era Daniel, un hombre que confiaba en el Señor, y vimos como el Señor lo libertó. El Señor cerró la boca de los leones, y después aquellos hombres vienen y dicen, no, pero si es que fue que les habían dado mucha comida ya a los leones, y entonces cuando echaron a Daniel, claro, ya no querían comer. Oh, dijo el rey, pues vamos a ver si es cierto, denle comida a los leones y luego los meten a ellos. Y no, pues si no habían terminado de caer cuando los leones
comenzaban a devorarlos. ¿Por qué? Porque no se trataba de eso. Era la gloria de Dios. Era una fe firme. Una fe que estaba firme, no porque era un hombre sobrenatural en el sentido humano. Era sobrenatural en el sentido espiritual por su fe en el Señor. Pero en el sentido humano era un humano, tal y como usted, tal y como yo. Pero el asunto no es quién es dónde está su fe. El asunto no es cuánta fe tiene, el asunto es dónde está puesta. Y si la fe es solo un grano de mostaza, pero está puesta en el Señor, le aseguro que la victoria ya está segura. Tenemos otra historia que es la de los tres conocidos de Daniel, hermanos en la fe y parte del pueblo de Israel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si pronuncio bien esos nombres, a mí no se me da mucho eso, pero está en Daniel 3, versículos 12 al 27 por lo menos. Esta historia cuenta de estos hombres que desafiaron al rey y estaban dispuestos a creer en el Señor, aún bajo pena de muerte. Siempre me preguntaba, ¿estaré listo para obedecer al Señor bajo pena de muerte? ¿Estaré listo para estar confiado en el Señor bajo pena de muerte? La Biblia dice que Pedro estaba en la cárcel custodiado fuertemente y el siguiente día lo iban a matar. No creo que Pedro ignorara eso. Sabía lo que estaban pensando en su contra. Pero Pedro estaba durmiendo. Él estaba durmiendo. De verdad me desafía, porque muchas cosas más pequeñas me quitan el sueño. Pero Pedro podía dormir, a pesar de que el siguiente día iban a crucificarlo. Bueno, eso es confianza en el Señor. También tenemos a estos tres hombres que confiaron en el Señor y el Señor los libró de uno de los elementos más poderosos, el fuego. Estaba tan ardiente el calor de aquel fuego que había sido atizado 7 veces más de lo normal. Y los hombres que los tiraron a ellos ahí adentro murieron sin entrar en el fuego. Y ellos entraron en el fuego y allá comenzaron a pasearse de un lado a otro. Y creo que les gustó estar allá adentro, porque no salieron hasta que les dijeron que salieran. y cómo no les iba a gustar si ellos estaban allí al lado del Señor. El Señor estaba con ellos. Pero algo dijeron ellos antes de entrar. Sépase, Rey, que si Dios quiere librarnos, Él puede librarnos de tu horno. Y si no quiere, aún así no adoraremos la imagen. Esa es fe. Esa es confianza. Esa es una determinación firme, fuerte y clara. Él dice, Señor, lo que tú quieras hacer con nosotros, que sea tu voluntad, pero deshonrarte no es una opción. Es un desafío grande, pero como decíamos, estos hombres tenían una fe firme, fuerte, y no eran sobrehumanos, eran como usted y como yo. Es decir, usted también hubiera podido sobrevivir en el fuego si ha creído en el Señor. También podía, también puedo. Porque no se trata de quién era Él, quién era yo, o quiénes sean todos los creyentes, no.
se trata del Dios que tenemos, del Dios que puede librar, del Dios que puede sanar, del Dios que puede perdonar, del Dios que si nos libró del infierno, ¿de qué no nos puede librar? No existe algo, ningún poder del que Él no nos pueda librar, no existe. Gloria sea al nombre del Señor, porque esto es verdad. Esto es verdad. El diablo quiere que no lo creamos, el diablo se opone a que lo creamos, el diablo sabe que es verdad. Y nosotros tenemos que confiar en esta verdad. Dios puede librarnos. Si quiere, lo puede hacer. En Nehemías 6, 9 al 16 tenemos otra historia. La historia de Nehemías cuando están reconstruyendo el muro de la ciudad, cuando están reconstruyendo allí, había oposición, habían enemigos, había quienes querían destruirles, a matarles, hacerles daño, pero el Señor estaba con ellos y ellos trabajaban con una mano y con la otra sostenían la espada. Trabajaban en turnos para que siempre hubiera vigilancia. En una de las ocasiones en que estaban intentando meter miedo en Nehemías, le dicen: vienen a matarte, vete y escóndete en el templo, ahí no van a entrar para matarte, vete, escóndete, busca un lugar donde esconderte. Y Nehemías dijo unas palabras que deben de quedarse y penetrar en nuestra mente y corazón, porque él dice: ¿cómo un hombre como yo ha de correr y esconderse? ¿Cómo? Un hombre como yo. Hermanos, piensen en esas palabras. Piensen en la veracidad de esas palabras. Piense en el estado de Nehemías. Él dice: un hombre como yo, líder entre el pueblo, predicador de confianza y de fe, siempre estoy diciendo creamos, siempre estoy diciendo confiemos en el Señor, siempre estoy diciendo sigamos adelante. Pero viene un momento en que apeligra mi vida y entonces voy a correr y esconderme. Y todo lo que he dicho, todo lo que he predicado, todo lo que he dicho, más que todo lo que he dicho, todo lo que soy. Hermanos, ¿qué es usted delante del Señor? ¿Qué es usted para el Señor? Cuando uno falla, siempre hay quien le juzgue. De hecho, siempre hay quien diga: yo creo que este no es ni cristiano, creo que este ni nació de nuevo. Siempre hay, eso siempre va a existir. No tenemos que tener nuestra mente ocupada de esas cosas. Pero el asunto es: ¿quién dice Dios que es usted? Usted es un escogido de Dios, un amado de Dios, uno que es considerado la niña del ojo de Dios. Usted es todo lo que Dios dice que usted es. Satanás también le va a decir lo que él cree y piensa y quiere que usted crea que es, pero usted tiene que confiar en Dios. Él dice la verdad, Satanás no. Satanás dice que soy un fracaso, Satanás dice que nunca podré vencer, Satanás dice que nunca seré libre de mi pasado, Satanás dice que Dios no me perdona, Satanás dice que tantas cosas que dice Satanás. Ya basta con lo que dice Satanás. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Él dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él dice: clamen a mí y yo responderé. Él dice: yo estoy allí siempre contigo. ¿A quién le va a creer? Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Estas palabras de Nehemías ahí en Nehemías 6, versículos 9 y 16 son un desafío también. Le invito a que usted busque estas citas, estas referencias, las lea, las medite y las ponga en su mente y en su corazón. Esther, en el capítulo 4 y versículos 15 al 16, tiene unas palabras también que nos desafían y que nos hacen ver que su confianza estaba puesta en el Señor.
Había una situación terrible entre el pueblo de Israel. Estaban amenazados de muerte todos los judíos, todos los israelitas. Ahora Esther está en el palacio, es la reina allí. Y Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si tal vez Dios permitió que llegaras allí para este momento, para que intercedas por el pueblo de Dios? Pero ella dice, no, ¿cómo voy a hacer esto si yo entro a la presencia del rey? Obviamente me va a matar porque está prohibido. Nadie puede ir a la presencia del rey sin ser invitado, sin ser citado. Y el tiempo para ser citada está lejano. Así que no podré yo hacer nada. Mardoqueo le dice, bueno, de cualquier modo Dios va a proveer salvación para su pueblo. Esa es la confianza que tiene Mardoqueo. Y por otro lado dice, no pienses tú que estando en el palacio va a ser menos tu suerte o va a ser distinta. Tú también eres israelita y no creas que te vas a salvar, también vas a morir. Estas dos cosas que Mardoqueo le dicen sin duda despiertan valor, despiertan confianza. Primero, él le dijo de confianza, Dios no necesita de ti para hacer su obra. Tal vez quiera hacerla por medio de ti, pero no necesita de ti. Hermanos, no nos creamos indispensables, no creamos que si no lo hago yo, nadie lo va a hacer, no creamos no creamos nada de eso, es mentira del diablo. Cuando Dios manda, hasta el diablo tiene que obedecer. Y entonces, no es eso. Por otro lado, el riesgo es siempre el mismo. Entonces, ¿qué queda? Solo un camino. Confiar en el Señor. Y Esther dice, ponte en ayuno, tú, los tuyos, yo con mi gente también haré ayuno y entraré y iré al rey. Y si muero, que muera. Si muero, que muera. Hermanos, ¿está dispuesto usted a enfrentar los peligros, a enfrentar los problemas, a enfrentar las luchas, a enfrentar las situaciones y decir, Señor, aquí estoy?